Bueno, hay muchas preguntas, ¿verdad? Pero yo voy a hacer más directo. Con mucho. Yo estoy tratando en el programa por el tema de la transparencia en el gobierno. Qué bien, felicito. Dios quiera Que exista cuando suba a alguien Sí, que esté con eso, ¿no? así es. Yo estaba mirando las propuestas y los proyectos de su campaña, por así decirlo, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque coincide mucho con la ideología que yo tengo, que yo veo, ¿verdad?, para un candidato. Y hablábamos de la rotación laboral también, estaba viendo su proyecto del CHAC, del Pacaraí para Asunción del Tren, Sí. y me interesó mucho. Ahora, saliendo un poquito de esto, las preguntas acá que me pidieron en el canal, serían ¿qué beneficios hay para la política nacional? Muy agradecido por esta oportunidad. Antes que nada agradezco. Y por otro lado le digo que yo no he participado para tal conversación, acuerdo u objetivo. No he sido invitado, de manera que poco o nada puedo opinar sobre tal acuerdo lógico. Bueno, ¿cuáles son las características, o sea, las críticas o reproches para estos 7 ministros? Bueno, primero no quiero dar una respuesta jurídica porque no soy abogado. Solamente me voy a ceñir a responder lo que he escuchado de ambas partes a través de la prensa. Algunos, digamos, confunden entre que ellos han sido cambiados como ministros. Y aquí se trata de la otra cosa. Nosotros solamente hemos hecho lo que ya en 3 o más ocasiones ha dado cumplimiento el Congreso Nacional. ¿Y en qué consiste? Estos ministros, cuando fueron a jurar para tal función, respondieron diciendo de que juraban por 5 años. Vencieron los plazos, algunos de motus propios, al cumplir los 5 años y habiendo comunicado ya el cumplimiento de los 5 años por el mandato que han jurado, se retiraron. Un ejemplo, aquel ministro Altamirano. Otros casos, en una lista de ministros de la Corte que han vencido sus mandatos, han sido vueltos a ser reconfirmados por el Senado. Y en esa misma lista, otra parte, le han dado por vencido su mandato, es decir, no fueron reconfirmados y esa vacancia se comunica al Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura tiene la obligación de llamar a todos los interesados que tengan el título de autor de derecho a concursar. De ahí se elige la terna y la terna se eleva al Senado y el Senado elige uno de ellos y el Poder Ejecutivo puede vetar, para entender mejor, rechazar o confirmar.
Eso dice la contraparte. Los afectados dicen de que ellos ya son ministros que deben permanecer hasta los 75 años. Y ahí está la situación, en que existen derechos de hechos, en que en varias ocasiones aconteció lo que aconteció el día de ayer a la mañana. Y me he fijado en el programa Siglo a Siglo, donde estaban 4 senadores. El senador Saguier, el senador Hugo Estigarribia, el senador Huastela y el senador Duarte Manzoni. Marcelo Duarte Manzoni. Y bueno, ahí cada uno, ustedes dieron una postura. El cuarto dijo, yo estoy de acuerdo que la Corte no responde a la expectativa de que hay corrupción, dijo Estigarribia. Yo estoy de acuerdo que se los cambie, pero no en la forma que se lo hizo. Y bueno, esa es la disyuntiva, en que ambos están de acuerdo que se los cambie. Solamente está la discusión en la forma. Y bueno, que se analice en el Congreso, y si la mayoría dice que está correcto como se hizo, se queda así. Si la mayoría dice que no está correcto así y de esta forma hay que hacerlo, se lo hará. Esto es lo que yo puedo responder y reitero, no soy abogado, mucho menos constitucionalista, solo escuché de que en un caso específico el doctor Fretes tiene mandato vencido, no se le confirmó para que siga un periodo más, se elevó su vacancia al Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura llamó a concurso para reemplazarlo, él presentó una inconstitucionalidad, pero como era él solo, sus colegas se adhirieron y le dieron un recurso no con análisis de fondo, sino de forma, una medida cautelar. O sea que él está como ministro de la Corte Suprema de Justicia con una medida cautelar, provisoria. O sea que nadie quiere salir del... ¿Cuál es la solución? Y bueno, pasará por un lado, ¿qué dirá si se presenta esa inconstitucionalidad? Son 7 los que ya no pueden entender el caso porque son parte. Sobran 2. El ministro Benítez Riera y la ministra Módica. Y hay que completar con 7 más, que serán camaristas. Pero los camaristas también están con mucho deseo de ser ministro de la Corte. O entenderá la Cámara de Diputados y el Senado por un juicio político, que también es un camino indiscutible. ¿Cómo terminará esto? Yo humildemente no estoy en condiciones de responder. Es todo lo que le puedo decir. La Alianza Democrática, ¿cómo ven? Mi opinión personal, por el interés que tuve en la democracia en mi país, digo tener moral para hablar de democracia, porque tuve una pequeña participación el 2 y 3 de febrero del 89. Y en ese sentido, la democracia instaurada desde el 3 de febrero del 89 hasta hoy, que están por poco más de los 23 años, no era la democracia que yo he aprendido en la Universidad de Konrad Adenauer en Alemania. Puedo arriesgarme en decirle de que la República Federal de Alemania ha sido uno de los países que más sufrió la dictadura y más muerte ocasionó y más prejuicio material, económico
y de vidas recibió. Y ahí nace con el gran canciller Konrad Adenauer la democracia. Y ahí yo aprendí que, hasta hoy por lo menos, el mejor sistema de orden político que puede responder a los intereses del pueblo para que tengamos igualdad de oportunidades y tengamos oportunidad de libertad de pensamiento y de expresión, es la democracia. Pero nace una constitución en el 92 y a consecuencia de esa constitución nace el Código Electoral. Nuestro Código Electoral permite que el pueblo vote, pero no elige. Y lo que salió, una lista abierta pero bloqueada, es más de lo mismo. Y mi único deseo es de que tengamos la democracia y no la caquistocracia. ¿Y cuál es la diferencia entre la democracia y la caquistocracia? En que en la caquistocracia el gobierno es de unos pocos para unos pocos corruptos e ineptos. Y es eso lo que nació y se mantiene hasta hoy, del 3 de febrero del 89. En términos bastante empíricos y burdos, si se quiere decirlo, sería que esto no es democracia, es una mondacracia. Y diría que estos no son mandatarios, si son mandatarios. ¿Y cómo lo digo? ¿Y cómo lo demuestro? Y vea la pobreza, la miseria, vea la emigración de nuestros compatriotas, falta de trabajo, falta de seguridad, falta de garantía de seguridad de orden público y garantía jurídica, respeto a la propiedad privada. Y si esto no se instaura en el país, vamos a seguir de mal en peor. Y lo más triste y doloroso es que nuestros jóvenes, quienes sí o sí tienen que sucedernos en la conducción de este país, de cualquier lugar, como empresarios, como industrial, como agroproductores, como obreros, como docentes, en fin, en cualquier tipo de funciones, están emigrando en la flor de su edad, siendo jóvenes, porque no tienen oportunidades. Y eso es preocupante. Pero parece que va a mejorar, digo, porque por lo que estoy informado ya hay 16 candidatos para presidente de la República. Yo no me cuento todavía porque no he oficializado. Yo no me voy a lanzar como hoy veo, no sé si debe ser el nuevo sistema tecnológico, frente a una cámara y dice yo me lanzo para presidente de la República. Pero esa cámara no va a votar por mí. Y si un periodista me hace un reportaje, sí, yo me lanzo en este momento ante ti como presidente de la República del Paraguay, tu voto va a ser uno solo. Yo me lanzaría ante 50, 80, 100 mil personas. Yo me lancé en el año 97 en Piribebuy ante 87.000 personas. Hice mi cierre de campaña en un campo en Coronel Oviedo, aproximadamente 180.000 personas. Tenemos que demostrar nuestro caudal electoral. Pero hay unos cuantos pícaros que creo que por dos razones lo hacen eso. Hacen su pequeño movimiento, yo me lanzo de presidente de la República. Y hay otros tontos, porque siempre ha de haber tontos. El vivo vive del tonto. Y tiene plata y le dice, no, renuncia y vení conmigo. Y ahí renunció, pero poneme como senador número 1, número 2. Entonces, con estos 16 candidatos que ya hoy tenemos, seguramente van a negociar ubicaciones dentro del Congreso Nacional. Y otros pícaros, hay una ley que está encaminado de que los que se han presentado para candidato a presidente de la República, si no ganan las elecciones,
pasa a ser el número uno de su movimiento o de su partido. Y Jolene Oviedo no entra en ese juego. No voy a acompañar esas tonterías. ¿Algunas preguntas más? Una última pregunta. La prensa aquí en Paraguay, los Sí. medios de comunicaciones, SNT, Telefuturo, Paravisión, Red Guaraní, se inclinan hacia partidos políticos según su punto de vista. ¿Sabe que como uno de los partícipes, humildemente, para la instauración democrática, lo mejor es tener prensa, lo peor es no tener prensa? Y no toda la prensa, como ni todas las personas que estamos acá, ni tu hijo, habiendo generado con la misma señora 5 o 6 hijos o 3, vas a pretender que los 3 piensen iguales, tengan la misma inteligencia, el mismo temperamento, el mismo ideal, la misma viveza. Y eso ocurre lo mismo en la prensa, de que se inclina hacia A, hacia B y hacia C. Hoy le será muy complicado a la prensa. Si ya hay 16 candidatos, yo por lo menos ni me preocupa la inclinación de la prensa. Primero, no estoy en campaña política. Segundo, no he lanzado mi candidatura. Y tercero, sería un desubicado que a esta altura, que estamos todavía a un año de las elecciones nacionales, tengamos que estar preocupándonos de las encuestas y qué dice la prensa, o hacia dónde se inclina la prensa. De manera que no tengo ninguna respuesta porque mentiría. No me estoy preocupando, porque es prematuro. Y con estos sinnúmeros de candidatos que existe, bien complicado sería para la prensa que ya ahora se incline hacia A o B o C personas. Algunos compran programas. Está bien que lo hagan, si tiene dinero ya para gastar a destiempo, aleluya. A mí me encanta eso, porque yo quiero que también los señores de la prensa tengan buen salario y así tengamos funcionarios cualitativos, porque si los periódicos, la radio, la televisión, todos ustedes los periodistas ganan poco, porque la prensa, o sea que los medios de difusión de ustedes reciben poca paga, van a tener menos sueldo. Y por eso yo digo que ahora con 16 candidatos estoy seguro que va a haber más salarios, porque van a comprar espacios publicitarios, radiales, escritos, televisivos. Y eso me encanta a mí, porque yo quiero que el pueblo viva bien, y parte del pueblo es la prensa, y para mí la prensa no es el cuarto poder. Para mí la prensa en la democracia es el primer poder. Y dije siempre que los mejores centinelas de nuestra democracia constituyen los componentes de la prensa. Prefiero una mala prensa que no tener prensa, porque quiero que la gente digan lo que sienten, digan lo que piensan y denuncien las anormalidades. Y el custodio de eso es la prensa. Muchas gracias. Al contrario. Con mucho gusto. Tu foto, tu cámara. ¿Cómo no? O siquiera. Mucho gusto. leer un poquito. Parece que yo le hice. Yo hice. Y pero por eso le digo, me parece que yo le hice, usted me está sacando mi discurso. Entonces yo creo que tenemos mucho en común. Ya bueno. No, nosotros somos el único partido que no exigimos afiliación en una C, exigimos solamente 2 cosas: que amen su patria y que quiera a su pueblo. No nos interesa su religión, su estamento social, ni exigimos partido político.
y que sean ciudadanos éticos. La iñañada, la inmundada de los ese es el cáncer que nos tiene en esta situación. La corrupción. ¿Y por qué hay corrupción? Porque hay impunidad. ¿Y quiénes permiten esa impunidad? Los que dirigen el gobierno. Ellos tienen los hilos del poder legislativo, ejecutivo y judicial. La impunidad genera la corrupción. Y la corrupción genera la pobreza, la miseria, la falta de oportunidades. Este es un país que no se roba, se saquea. Y podemos hablar horas. Así nació. Esta palabra dice todo. Casa, por la transparencia. Ahí está. Que yo no miré. ¿Y cómo se evita la corrupción? Con la transparencia. Y el que no dé, no teme. Claro. Así de sencillo. Por eso es lo que yo dije. Parece que yo escribí esto, le dije. Y todo ello hace. Te felicito. Me guste o no. Me guste o no. Y guste o no a ellos y a quien sea. El país va a caer en manos de ustedes. Y lo más seguro es que, por obvias razones, nosotros primero vamos a ir a la eternidad. Y es la última vez que yo me presento. Por razones de mi edad. ¿Y qué es lo que quiero? Poner a disposición de este país todo lo que aprendí. Pero comencé de abajo. Y eso agradezco a mis padres y a Dios. Porque si yo no hubiera aprendido el sufrimiento, las penurias y vicisitudes del humilde campesino, que yo aprendí a usar la azada, el hacha, el machete, el arado, atar mi buey, andar a caballo, enlazar animales, ordeñar vaca, entre mosquitos, entre picada y camino, no hubiera sentido ni tampoco comprendido el dolor y el sufrimiento que pasa a nuestros compatriotas. Conozco la vida de los sacoleiros, conozco la vida de los vendedores ambulantes y la drogadicción que está contaminando nuestro país. 13 años, 14 años adolescentes con una criatura en los brazos ya, y pidiendo limón en la calle. Y ese es el porvenir de la patria. Ella no está preparada para ser madre. Y quien está creciendo en sus brazos, la misma cosa. Ella ya está drogada, ella ya está prostituida, los jóvenes también. Y los que pudieron, de alguna manera, ya están todos por fuera del país. ¿Y mano de quién va a quedar este país? Ancianas, ancianos, prostitutas, bandidos y niños. Ese camino que nos lleva. Gobernante que más está fuera del Paraguay que dentro del Paraguay. Sí. ¿Y cómo vas a ver el problema del país? Si vos tenés hijos, ¿cómo vas a ver su problema? Y andando con ellos permanentemente, preocupándonos de su vestimenta, de su alimento, de su estudio, de su salud. Y un gobernante tiene que recorrer permanentemente, porque hay una expresión que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. No tenemos gobernante. Este es un país con cuerpo, pero sin cabeza. Y acá no se roba, se saquea. Sí. Y acá está todo, acá. Yo no leí, y yo leí todo esto. Y todo esto se soluciona con esto. Sí. Ustedes que están acá en Alto Paraná pueden saber muy bien y pregunten. Pregúntenles cómo funciona la justicia. Sí. Sin duda, eso es. Sin duda. Generan problemas y cobran otra vez para solucionar el problema que ellos generaron. Acabamos de pasar frente a este lugar que vos mostraste, un shopping, no sé qué. Shopping Corazón. Shopping Corazón. Un ministro de la Corte le generó el problema y otro ministro de la Corte el mismo le solucionó el problema. Así me dicen, yo no. No tengo forma de mostrar. Y otro tiene un periódico para chantajear. Bueno, que se preocupen lo que digan al margen de la ley. Yo tengo un negocio y tengo todas mis condiciones, mi factura de condiciones, mi contabilidad de condiciones. No me interesa siempre ahorita que no. Porque el que denuncia tiene que demostrar si yo soy así como él me describe. Mucho cuando estaba en el exilio, estaba en la cárcel, me denunciaban. Asesino, golpista, invertido,
traficante de armas. Lo que nunca dijeron que era traficante de droga y falsificador, evasor de impuestos, contrabandista, de todo lo que sea. De eso no me dijeron nunca. De que era como. Pero por el resto, casi yo no en el 97, él es el programado, etc. Los corruptos tienen dos caminos, fuera del país o en la cárcel. Los evasores de impuestos, los contrabandistas, los que están plantando 7 o 8 mil hectáreas de maconha, de marihuana, y falsifican cigarrillos de la marca que sea. Y el propio dueño dice, sí, yo sé que mi cigarrillo entra de contrabando en el Brasil. ¿Y qué te parece si llega a ser presidente? Sin ser presidente, compra una aduana brasileña, compra una aduana paraguaya y sigue presidente. Yo como presidente no voy a producir jamás un producto que todos los días dicen el cigarrillo produce cáncer. Y si cae en la drogadicción, tiene que tener mucha plata para salir de eso. El hijo del general Stroessner, Freddy Stroessner, sobredosis y murió a los 46 años. Su padre le mandó a los Estados Unidos, le mandó a Francia. Hoy en la escuela primaria del interior de la campaña, el residuo de la heroína mezcla con la cocaína, con la marihuana. Y eso es lo que se chupa en las escuelas. No digo en el colegio. Y lo digo responsablemente. Yo no hablo nombre. Yo no conocemos todo en este país. Las conocemos todos. Ya que ya pasé ya. ¿Cómo es tu nombre? Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez. No me voy a olvidar que tengo un primo hermano que le quiero mucho, se llama Héctor. ¿Eh?